Tras una temporada 2012-2013 convulsa, en la que supondría además el adiós a una etapa, el adiós a José Mourinho, con varias guerras internas y varios frentes abiertos, el Real Madrid buscaba un nuevo entrenador capaz de gestionar todos ellos, apaciguar al equipo y devolver el entusiasmo a una plantilla que parecía más llevada por el caos que por el orden. Así, el 25 de junio de 2013, Carlo Ancelotti, antiguo ya entrenador del Paris Saint-Germain, fue confirmado como nuevo entrenador del Real Madrid, lo que supondría el inicio, por cierto, de una etapa dorada en el madridismo. A pesar de que la Liga era obviamente uno de los objetivos marcados por el Real Madrid, en el horizonte se veía un objetivo todavía más grande que Carlo Ancelotti estaba dispuesto a enfrentar y que era ganar una Champions por primera vez en muchos años. Y es que el Real Madrid llevaba ni más ni menos que 12 temporadas sin conquistar el máximo galardón europeo. Así puestos, comenzó la temporada y aunque, como digo, la Liga siempre fue un objetivo, finalmente esos 3 puntos que separaron al Real Madrid del Atlético de Madrid, futuro campeón de Liga, no hicieron mella para que, por el contrario, el equipo de Ancelotti no solo se alzara con la Copa del Rey el 16 de abril de 2014 frente al FC Barcelona en un espectacular 2-1 con un espectacular gol de Gareth Bale, sino que además, por fin, tras mucho tiempo, el equipo blanco lograra la tan ansiada 10ª Copa de Europa en un partido épico frente al equipo que le había adelantado en la Liga, el Atlético de Madrid. La no consecución, lógicamente, del título liguero había quedado absolutamente ensombrecido por el gran éxito de Champions que valió al técnico italiano revalidar otro año y reeditar una temporada más junto con los hombres con los que había destacado en la conquista de Europa, la posibilidad de revalidar ahora sí el título de Liga y además volver a conquistar algo en Europa. De hecho, las esperanzas que había en la temporada 2014-2015 se vieron correspondidas con la suma de un título más al ganar la Supercopa de Europa imponiéndose al Sevilla en Gales por 2-0. Sin embargo, y como presagio o mal augurio de cómo terminaría aquella temporada, al equipo blanco se le escapaba por el contrario la Supercopa de España, que perdía frente a quien había ganado la Champions, el Atlético de Madrid, a pesar de que luego a finales del año el Real Madrid sumaría un Mundial de Clubes más al imponerse 2-0 a San Lorenzo en la final. Pero el exitoso año 2014 no tendría continuación en el 15, ya que de repente, como si de un colapso total se tratara, el equipo que poco a poco Ancelotti había construido en base no solo a juego, espectacularidad, vistosidad y también trofeos, se desmoronaba como un castillo de naipes. El Atlético de Madrid, por ejemplo, eliminaba al conjunto blanco en octavos de final de la Copa del Rey, además de endosarle un bochornoso 4-0 en Liga que se vio coronado a las malas con una fiesta de las más controvertidas y polémicas de cumpleaños de Cristiano Ronaldo que fue filtrada a la prensa y que no ayudó al ambiente en el vestuario y por supuesto tampoco a la opinión que la directiva tenía de Ancelotti a la hora de manejar un vestuario que parecía poco a poco se le iba de las manos. De hecho, el colofón al desastre vino 4 meses después, cuando el 13 de mayo el equipo blanco era eliminado en las semifinales de la Champions por la Juve y apenas unos días después, al empatar con el Valencia, el equipo de Ancelotti se quedaba sin opciones de ganar el título de Liga. Tal y como sucedía en el Real Madrid de entonces, la aparente temporada en blanco que iba a sufrir el equipo del inveterado técnico italiano podría llegar a su fin. Estaba a punto de tocar su colofón cuando efectivamente el 25 de mayo de 2015 Florentino anunció que el técnico italiano no continuaría en el banquillo del Real Madrid. Tras salir del club español, Ancelotti rechazó una oferta para volver a su ex equipo, el Milán, e inició lo que él consideraría un merecido año sabático. Lógicamente, la presión de los títulos había podido con él y en esta primera etapa dirigiendo al banquillo blanco había saboreado no solo las mieles del éxito, sino también las amargas hieles por las que un entrenador del Real Madrid tiene que pasar cuando no se ganan títulos. Así, con esta primera etapa cerrada, mucha gente vio en Carlo Ancelotti un buen técnico que había dado la posibilidad de ganar al Real Madrid su ansiada 10ª Copa de Europa, pero que no había sabido plasmar la continuidad que el equipo merecía, tenía y a la que debía aspirar.
Tras la mano izquierda del técnico italiano, el Real Madrid, por el contrario, se pondría a la búsqueda de un revulsivo, un entrenador de perfil alto al estilo de Mourinho que volviera a poner el orden y las cosas en su sitio que se creían habían sido desmadradas mientras estaba Ancelotti al cargo. Por eso, tras el técnico italiano llegó Rafa Benítez, que por el contrario no pudo ni siquiera acabar la temporada con una serie de malos resultados que encadenados hicieron que al final Florentino saliera por las bravas y contratara al que a la postre sería uno de los entrenadores más brillantes del Real Madrid, Zinedine Zidane. Pero mientras todos estos acontecimientos tenían lugar, Carleto regresaba de su año sabático y volvía para entrenar ni más ni menos que a un Bayern de Múnich que estaba ultra consolidado en Alemania, pero que todavía tenía que consagrarse en Europa. Cuando finalmente decidió salir después de un balance en el equipo alemán bastante positivo, llegaría al Nápoles en lo que para muchos sería en cierto modo el final, el ocaso de su carrera como entrenador. Aunque no fue tanto así, es cierto que el recalar en un equipo menor como el Everton de la Premier lógicamente suponía en cierto modo dar esa razón a todos los que veían que la carrera de Carleto como entrenador estaba tocando desde luego a su fin. Se hizo de hecho cargo del equipo Tofe con todas las ilusiones del mundo, pero también es cierto que nadie prácticamente esperaba de ese equipo de Carlo Ancelotti que aspirara a grandes cosas. Es cierto que al hacerse cargo del equipo, cuando ocupaban la 15ª posición en la Premier en la temporada 2019-20 y dejarlo en el 12º puesto, en cierto modo se entendió como un éxito, más todavía cuando la siguiente temporada lo mejoró hasta el 10º lugar. Sin embargo, más allá de estos pequeños éxitos, nadie esperaba que Carlo Ancelotti volviera al top élite mundial del fútbol y precisamente todo el mundo apostaba porque su carrera ya iba en picado hacia abajo y que el movimiento natural sería que se retirara en algún momento. Ya desde luego para entonces había hecho historia y tenía un palmarés lo suficientemente grande como para estar orgulloso, con 2 Champions, 3 como entrenador, ganando 4 de las grandes ligas europeas y sin embargo, para colmo, encima todavía le quedaba firmar otra segunda etapa en el Real Madrid en la que llegaría una vez más a la cima. Y es que tras las salidas abruptas de Zidane y Cristiano, el Real Madrid veía una grave crisis de resultados de la que no era capaz de salir y más allá de una liga parecía incapaz volver lógicamente a lo que había sido su casa, que es ni más ni menos que la cima del mundo futbolístico, la Champions. Después de esas 3 consecutivas Champions que habíamos protagonizado con Zidane en el banquillo, parecía que el equipo blanco no iba a volver, no iba a ser capaz de retomar el mando de la máxima competición europea. Por eso en el verano de 2021 y sin un rumbo clave, el Real Madrid en el último momento volvía a buscar en Carlo Ancelotti la paciencia, la tranquilidad y sobre todo la mano izquierda que parecían necesitar los jugadores que también habían protagonizado esa maravillosa etapa de las 5 Champions, pero que por el contrario parecía que tenían todo el camino perdido. Nombres como Antonio Conte, Mauricio Pochettino, Nagelsmann sonaron, pero finalmente una llamada del último momento de José Ángel Sánchez a Carlo Ancelotti le hizo dejarlo todo en el Everton para retomar el que sería sin duda alguna otro inicio de periodo exitoso en el Real Madrid y, en lo personal, su segunda etapa en el equipo blanco. A pesar de las dudas que generaba este regreso de Carleto, sobre todo después de los últimos 4 años entrenando en un nivel menor, lo cierto es que esta segunda etapa empezaría con muy buenos resultados en la liga, con un juego de nuevo ofensivo y atractivo que empezó a reenganchar al madridismo con su equipo y empezó a hacer entender a los aficionados que este Real Madrid podía volver a optar a la cumbre del fútbol europeo. El primer trofeo de hecho llegaría con el FC Barcelona como protagonista y una victoria justo antes de la celebración de esa Supercopa de España en feudo culé por 1-2 que dio todos los ánimos y las alas al Real Madrid como para creer que ahora mismo ese era el equipo que podía dominar en el panorama nacional. Y efectivamente así lo hizo un mes después, proclamándose, como digo, campeón de esa Supercopa de España, que fue el espaldarazo definitivo para que el resto de la temporada los jugadores creyeran que podían hacer algo importante. Poco importó un tropiezo tan significativo como el 0-4 en el Bernabéu frente al FC Barcelona, cuando el equipo precisamente aceleró a tope en la liga y se la llevó precisamente de calle cuando nadie más podía hacerle frente.
Esto le quitaba lógicamente a Carlo Ancelotti una espinita de su primera etapa cuando no había podido dominar en el campeonato doméstico y ahora sí por primera vez con el Real Madrid se proclamaba campeón de Liga. Pero si la Liga mereció atención especial, no quiero contaros lo que supuso su andadura por Europa. Con un Real Madrid que ha pasado la historia como el Real Madrid de las remontadas, con partidos legendarios y épicos frente a algunos de los mejores equipos de la Premier y europeos, el Real Madrid se coronó con toda la brillantez del mundo una vez más como nuevo campeón del continente y además recuperó su trono perdido desde hacía años. Eliminatorias como aquella frente al PSG contra el Chelsea o la épica frente al Manchester City cuando a un minuto del final de la eliminatoria estábamos eliminados, lógicamente quedaron en la retina de todos y dieron el espaldarazo final a Carleto como el mejor entrenador posible para este Real Madrid. De hecho, la final contra el Liverpool ni siquiera tuvo o llegó a tener la posibilidad de ser tan emocionante como las semifinales, cuartos y octavos que habían sido precisamente en esta edición y que le habían valido al Real Madrid desde luego un carácter cuasi providencial. La final de París, ganada por el Real Madrid brillantemente con un solitario gol de Vinicius, valió una vez más al Real Madrid y también a Carleto para volver a coronarse en lo más alto y en el caso de Carleto demostrar a los escépticos que no estaba acabado y que de hecho todavía guardaba mucho de la experiencia y sabiduría que solo un entrenador como él podía atesorar. En el plano personal, además, esta Champions le consagraría como el primer entrenador en ganar con dos equipos diferentes, 2 en Madrid y 2 en Milán. Así es como entró, desde luego, en la historia del fútbol presente y pasado Carlo Ancelotti.